Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Esta semana hablamos de la visita de Xi Jinping a su homólogo ruso en Moscú, del 20º aniversario desde la invasión de Irak y de la prohibición de TikTok en Nueva Zelanda. Seguridad internacional y geopolítica. Xi Jinping se reúne con Putin en Moscú. Xi Jinping ha visitado Moscú para estrechar la relación entre ambos países. Asimismo, ha invitado a su homólogo a visitar Pekín para el proyecto de la nueva ruta de la seda, en el que Rusia también participa. Desde el inicio de la guerra, Rusia y China han fortalecido más sus lazos económicos y Moscú es cada vez más dependiente de Pekín. La OTAN teme que con esta alianza antiestadounidense, China pueda enviar armamento a Rusia en su guerra con Ucrania y que se implante el plan de paz propuesto por el gigante asiático. Además, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitará Pekín la próxima semana. China trata de mediar entre Rusia y la Unión Europea en la guerra de Ucrania, ya que España es el próximo país en presidir el Consejo de la Unión Europea. Por otra parte, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, ha confirmado que visitará Moscú en el mes de mayo a petición de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Se cumplen 20 años de la invasión de Irak. Este 20 de marzo se han cumplido 2 décadas desde que el presidente estadounidense George Walker Bush, junto con sus aliados, ordenara invadir Irak sin la aprobación de las Naciones Unidas. Estados Unidos acusó a Saddam Hussein de contar con armas de destrucción masiva que ponían en peligro la paz internacional y justificó la invasión para acabar con el dictador. Pero ni Irak tenía armas nucleares ni la democracia triunfó en Oriente Medio. La guerra provocó una inestabilidad profunda y un auge del terrorismo yihadista en otros países de la región que todavía hoy se mantiene. La invasión de Irak cambió la política exterior de la Casa Blanca y configuró el panorama internacional actual, ya que supuso un punto de ruptura en la confianza depositada en el derecho internacional. La guerra destruyó el país, que aún lucha por recomponerse, y dificultó aún más las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Medio. El primer ministro de Japón visita Kiev. El primer ministro japonés Fumio Kishida ha visitado de sorpresa este martes la capital ucraniana para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Kishida ha condenado la invasión rusa desde el primer momento y se ha sumado a las sanciones contra Moscú y los oligarcas rusos, suspendiendo visados y bloqueando las emisiones de deuda rusa en los mercados japoneses. Japón es el último país del G7 en presentarse en Kiev. La visita de Kishida coincidió con el vuelo de varios bombarderos rusos sobre el mar de Japón. El Ministerio de Defensa de Rusia informó de que el vuelo fue una misión rutinaria y que Moscú cumple con las normas internacionales del uso del espacio aéreo. 300 detenidos por las protestas contra la ley de jubilación en Francia. El presidente Emmanuel Macron ha aprobado, sin votación del Parlamento, la reforma de las pensiones por la que la edad de jubilación pasaría de los 62 a los 64 años. Pese a que es una medida legal que recoge la Constitución, la oposición entiende este modus operandi como autoritarismo y reflejo de la debilidad de Macron como líder. Este lunes se iniciaron 2 mociones de censura contra el gobierno, pero no prosperaron. En las calles, las protestas se han intensificado y ya son casi 300 las personas detenidas, 234 de ellas solo en París. La capital ha registrado los peores altercados del país y 240 intervenciones de los servicios de emergencia han sido necesarias para apagar los fuegos, en su mayoría papeleras. Trump cree que podría ser arrestado. El expresidente del gobierno estadounidense, Donald Trump, anunció que sería arrestado el pasado martes y animaba a sus seguidores a manifestarse en las calles para impedirlo y proteger la nación.
Los abogados de Trump han negado haber recibido ningún tipo de orden de arresto y asocian la información a medios de comunicación locales. Donald Trump no ha sido arrestado por la policía, pero sí por la inteligencia artificial, que ha creado varias imágenes del expresidente siendo detenido por diversos oficiales, y en uno de ellos se podía reconocer el rostro del actual presidente Joe Biden. Las imágenes han sido difundidas por Twitter y ha llevado a la confusión a miles de personas que han caído en el engaño de estas imágenes falsas. Otras noticias de actualidad internacional. Cuba celebra este domingo sus elecciones generales. Los cubanos votarán para renovar la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento que será el encargado de elegir al presidente del país. Georgia oscila entre un acercamiento a la Unión Europea o a Rusia. Las tensiones internas continúan en el país a medida que se extiende la idea de un acercamiento a Occidente, lo que supondría la entrada en la Unión Europea y en la OTAN. La influencia rusa en Tbilisi se ha reducido notablemente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Grecia adelanta sus elecciones tras el accidente de los trenes. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha comparecido por primera vez desde el choque de los trenes de Larisa para anunciar que los comicios tendrán lugar el próximo mes de mayo. Uganda aprueba un proyecto de ley que castiga con cárcel y pena de muerte a los homosexuales. La ONU y otras organizaciones internacionales han pedido al presidente Museveni que vete esta ley que atenta contra los derechos humanos. El nuevo informe anual sobre el índice de terrorismo global muestra un descenso de los ataques terroristas. En 2022 ha bajado el número de atentados, en parte a que los talibanes ya no son considerados como grupo terrorista al estar en el gobierno, pero aumenta la tasa de letalidad. En Europa se registra el año más bajo de atentados terroristas. Inteligencia. La Europol lleva a cabo un ejercicio de vigilancia en la Unión Europea. Junto con la red de trabajo Atlas y el Grupo Europeo de Vigilancia, la Europol ha desarrollado un ejercicio conjunto de vigilancia e intervención en condiciones realistas a lo largo de varios países de la Unión. El proyecto comenzó en Irlanda y culminó con varias intervenciones simultáneas en Luxemburgo y Países Bajos. Acusan a la inteligencia griega de monitorizar a varias personas con un software de espionaje. El partido de la oposición Syriza ha acusado al Servicio de Inteligencia Nacional de Grecia de colaborar en el uso del software de espionaje Predator para monitorizar a varias personas, entre ellas a Artemis Schiffer, una mujer griega estadounidense que trabajó para Meta. En noviembre del pasado año, Syriza ya arremetió contra la inteligencia griega tras más de 30 denuncias de supuestos casos de espionaje, también con Predator. La misión del Parlamento Europeo cree plausible que Marruecos esté detrás del espionaje a Sánchez. Los europarlamentarios ven probable que Rabat esté detrás del caso Pegasus en el espionaje al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a las carteras ministeriales de Interior, Defensa y Agricultura. En mayo del año pasado, la oposición pidió explicaciones a Sánchez por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia a los teléfonos móviles de 63 líderes independentistas. Ahora, la misión europea ha recriminado a la Moncloa la falta de investigación con el caso Pegasus. Ciberseguridad. El Centro de Ciberseguridad de Andalucía abrirá la próxima semana en Málaga. Desde el Palmeral de las Sorpresas, en el puerto de Málaga, Andalucía gestionará su estrategia para detectar y actuar contra los ciberataques. El centro contará además con un área de formación y relación con empresas de ciberseguridad. El anuncio lo ha dado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la presentación del segundo Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Nueva Zelanda, último país en prohibir TikTok. Wellington ha anunciado que sus legisladores tendrán prohibido instalarse la aplicación móvil a partir del próximo mes para evitar el riesgo a que los datos caigan en manos del gobierno chino. Cada vez son más los países que se han sumado a la prohibición del uso de la app para sus políticos, entre ellos Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Pakistán, India, Afganistán y recientemente la Unión Europea.
El Centro Criptológico Nacional publica el nuevo informe de buenas prácticas. El nuevo informe de buenas prácticas de gestión de crisis para ciberincidentes tiene como objetivo diseñar, desarrollar e implantar un modelo de gestión de crisis en prevención de riesgos para la seguridad de los servicios que ofrecen las entidades locales. Es una guía centrada en la respuesta ante un ciberataque o ante un caso de ransomware. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que hayan sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.